Bien, ahora vamos a ver cómo importar las tablas anteriormente vistas dentro de Datamine. Para eso tenemos dos opciones. La primera opción es en este icono donde dice Import External Data into Project. Haciendo clic aquí podemos acceder a la ventana de Data Import que nos va a ayudar a importar los datos dentro del proyecto Datamine. La otra opción la vamos a tener en la pestaña Data, aquí arriba, y tenemos el icono que es Import External Data into Project. Es lo mismo, solo que lo tenemos en diferentes ubicaciones, ¿no? Si hacemos clic, igual nos muestra la ventana de importación de datos. Ok, entonces vamos a proceder a importar una de las tablas. Por ejemplo, vamos a importar la tabla Assign. Ok, nos vamos y en la categoría de driver, ya que las tablas contienen texto, vamos a elegir la opción texto. Y dentro del tipo de dato, lo que vamos a elegir son tablas, ya que lo que vamos a importar son tablas. Luego hacemos clic en OK y nos muestra la siguiente ventana. Vamos a tener que buscar la ubicación de la tabla que vamos a importar. Recuerden, disco local C, database, DM tutorials, data, BBOP, texto y tenemos las tablas. Tener en cuenta y recordar de que esta carpeta de database se encuentra en el disco donde se instaló el datamine. Okay, tenemos aquí varias opciones de assays. Yo elegiré la primera, elegimos y apretamos clic en abrir. Y ahora tenemos la siguiente ventana. Okay. Ya que esta tabla está separada por comas, y me pueden decir, ¿cómo sé que está separado por comas? Pues tenemos aquí abajo una vista previa. Y si nos damos cuenta, cada campo está delimitado por comas, ¿no? Entonces la opción aquí en el tipo de data o de datos es delimitado. Se queda elegido aquí entonces la opción delimitado. Siguiente, las filas de los datos. Esto es importante ordenar, ya vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En donde vamos a ver que la información empieza desde la fila 1. Si nos damos cuenta, inicia de aquí, desde la fila 1, que tenemos el encabezado, ¿ya? O los nombres de los campos. Podríamos decir que solamente quiero que se cargue hasta la fila 500, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice que son 640 filas de información. De repente yo quiero cargar solo una cantidad de taladros y el resto no. Podría verificar la tabla y cortarlo aquí hasta la fila 500 tal vez, ¿no? Pero lo vamos a dejar por defecto tal cual está, ¿no? 640, ¿ya? Luego tenemos la otra opción que dice Header Row, que es el encabezado de la fila o los nombres de los campos. Esto es importante. Si yo no tuviera nombres de los campos o encabezados, pues lo dejaría deshabilitado. Pero como sí tengo aquí los nombres, vamos a habilitar esta opción y decirle en qué fila se encuentran los nombres de los encabezados, ¿no? ¿En qué fila se encuentra? En la fila número 1. Lo dejamos en 1 y con esto pasamos a la siguiente opción. Hacemos clic en Next y tenemos aquí para elegir cuál es el delimitador que se está utilizando. Si yo marco Space, me va a mostrar marcados por coma, ¿no? Si marco Tab, igual, es la vista previa que hace rato hemos visto. ¿Cómo sé que he elegido la opción correcta? Cuando las tablas se muestran separadas por columnas bien definidas, como esta muestra de aquí. Y obviamente, como la tabla está separada o delimitada por comas, la opción correcta era coma. Hacemos clic en Next. En esta opción nosotros podemos ver cada uno de los campos. Vamos a analizar, por ejemplo, este de aquí, el campo BHID, ¿no? Que es un campo alfanumérico. ¿Por qué es alfanumérico? Porque los datos tienen letras y tienen números. Sin embargo, el siguiente campo es un campo numérico.
porque los datos solamente tienen números, ¿ya? El nombre de cada campo lo podemos ver aquí arriba y también podríamos editarlo. Vamos a hacer un ejemplo cambiando el nombre de los campos más adelante. ¿Ok? Entonces tenemos aquí todas estas opciones, bueno, en los campos para ir analizando sus propiedades que tienen. Y finalmente hacemos clic en Finish. Con eso ya hemos configurado la importación de las tablas. Ahora vamos a darle nombre a la tabla que voy a importar. En este caso le voy a poner a size 1, ¿ya? A fines de que ahí tengo otro ejemplo, el cual quiero mostrarles, ¿no? Que ocurre en otras ocasiones, ¿ya? El nombre a size 1. En la pestaña Import Fields yo puedo aquí omitir algún campo, de repente a mí no me va a servir la densidad, le quito el check, ¿no? Pero en este caso si la densidad es importante, no le quiten el check, ¿ya? Ponemos aceptar y aquí en la barra de Project Files vamos a ver que se ha creado 3 carpetas. La primera es All Files, aquí vamos a ver todos los archivos del proyecto sin distinción alguno. La segunda es All Tables, aquí vamos a ver todos los archivos que son tablas. Y la otra carpeta que es Asize, que vamos a ver todos los archivos que tienen las características de Asize. ¿Ya? En este caso, Asize 1. Así como hemos importado nuestras tablas de Asize o nuestra tabla Asize, vamos a importar las demás tablas. Presten atención y seguimos, ¿no? Las opciones son las mismas. Ahora vamos a importar collars. A manera de ejemplo, importaré delimitado por otro delimitador, por ejemplo, por espacios. Pongo abrir. No se olviden, está delimitado. Empieza en la línea 1. El encabezado empieza en la línea 1. Siguiente. Y como es la tabla delimitada por espacios, tengo que elegir aquí la opción Space. Y como les comenté, debería verse separado de manera fija, ¿no? Cada uno de los campos. Hacemos clic en siguiente. No necesita modificar nada. Y finalmente Finish. Ponemos el nombre. Por files, de repente la fecha a mí no me importa, el sistema del método de referencia, el sistema de referencia tampoco. Yo lo puedo omitir. Al momento de cargar la información en la nueva tabla datamine ya no voy a tener esta info. Ok, clic en aceptar. Y si nos damos cuenta ahora, ha cargado, ¿sí?, esa tabla dentro de una carpeta con el nombre Collars. Si nos damos cuenta, entonces aquí empezamos a ver la diferencia entre cada uno de estos, ¿ya? Entre Asize y Collars. Son tablas con diferentes características. Vamos a seguir importando. Ahora vamos a importar la tabla Lithology. Y como les dije también, cuando vimos los tipos de tabla, Lithology es una tabla de tipo Asize. Entonces debería crearse dentro de la carpeta Size. ¿Ok? Si por ahí no se crea dentro de esta carpeta y no lo encuentran, quiere decir que lo han importado de manera errónea. ¿Ya? Le vamos a poner el nombre. Ya, se creó dentro de Size. Estamos bien. Seguimos ahora con Survey. ¿Ya? La tabla Survey. Aceptar. Y Survey, como es otro tipo de tabla, pues creó su propia carpeta. ¿Sí? Y finalmente la tabla Show. Okay, siguiente, siguiente, siguiente. Ponemos el nombre, aceptar. Y ya tenemos todas nuestras tablas cargadas.